José de Sucre no puede limitarse nada más como el segundo de Bolívar. Es un problema que a veces notamos en nuestra historia, que, por ejemplo, a Simón Rodríguez solo se le recuerda por haber sido el maestro del Libertador. Pero ¿acaso Rodríguez no hizo una obra importante? Inclusive a Francisco de Miranda, prócer, un personaje que tuvo una vida diferente e independiente del Libertador, muchas veces nada más lo ponen como el que antecedió a Bolívar o el amigo de Bolívar. Entonces, en ese aspecto hay que tratar de despersonalizar la historia y recordar Incluso el tema de Andrés Bello, ¿no? el tema de Andrés Bello. Muchas personas nada más lo recuerdan únicamente por haber sido maestro del Libertador. Y Sucre, a pesar de la lealtad que tiene sus propios méritos porque la campaña del sur, que encomendada por Bolívar, él se empieza a destacar, él logra la liberación de Ecuador y cuando la situación en Perú se complica mucho, Bolívar considera el más apto para dirigir el ejército victorioso que va a llegar a Ayacucho es Sucre. Eso es un reconocimiento no tanto a la lealtad, sino también a la capacidad, algo muy Eso te iba a importante. decir, que independientemente de que lo presente como una especie de protegido del Libertador, esa protección estaba sustentada en una capacidad real del personaje, porque si no, no lo hubiera Sí, distinguido de esa manera, ¿no? algo que hay que tener muy presente, inclusive en tiempos reales, donde se premia más la lealtad que la capacidad, Sucre fue leal, sin duda alguna, pero demostró capacidad. Y eso también es algo que uno tiene que recordar a lo largo de la historia. Sucre va a llegar a ser, evidentemente, el primer presidente de la República de Bolívar, actualmente República de Bolivia. Le va a ir un poco mal porque va a haber dificultades de adaptación política y culturalmente allá, después sufre un golpe de Estado y en las condiciones de la disolución de la Gran Colombia, lamentablemente él muere porque él es visto, tal como lo menciona el historiador Inés Quintero en una excelente biografía, él es visto como el sucesor de Bolívar y de alguna manera su imagen siempre queda opacada por el Libertador. Pero volvemos a insistir, fue un personaje que no fue un apéndice de Bolívar, sino que actuó por mérito propio y tiene justamente bien ganado su nombre y su papel en nuestra historia Siempre lo nacional. reconoció así, Bolívar. Sí, sí. Claro, y por supuesto su muerte produjo ese impacto terrible, ¿no? En un Bolívar ya pues enfermo, Sí, ¿no? ya había demostrado que la crisis política había llegado a tal punto que era posible matar a los adversarios políticos y en este caso a un prócer de la independencia, que es por supuesto el primero de los grandes asesinatos políticos en la historia tanto venezolana como latinoamericana. Y lamentablemente, como ocurre en esos casos, no se sabe con certeza quiénes fueron los verdaderos responsables de dicho asesinato. Ahora, desde el punto de vista, yo quisiera ahondar un poquito más en el tiempo que nos queda en el tema de los planteamientos de Sucre, Ujú, en la oportunidad del diseño ujú. de todo esto que después se conoce como derecho humanitario. ¿Cómo fue eso? Es decir, ¿cómo fue esa arquitectura? Bueno, para 1820 en España se ha producido una revolución liberal. Hay personas que no están de acuerdo con que el rey Fernando VII traiga de nuevo el absolutismo y eso obliga precisamente a plantear una posibilidad de acuerdo que lo que ha ocurrido en América Latina, en América Hispana, el proceso independentista sea resuelto de una forma política, bien sea otorgando la autonomía de las colonias o bien sea aceptando pues la disolución del imperio español, pero con un acuerdo que fuera pacífico. Entonces, el gobierno español envía parlamentarios a todas las regiones y Venezuela era una de las más famosas donde se había librado la lucha. Aquí había venido en 1815 una expedición pacificadora por parte de Pablo Morillo. Cuando hablamos de pacificación, evidentemente eso suena como que van a venir a traer un remanso de tranquilidad, pero en términos militares muchas veces pacificación significaba algo como las OLP y no precisamente para traer la tranquilidad y el amor a determinadas partes, sino para someter militarmente lo que estaba desordenado. Entonces, bueno, ahora hay un cambio de actitud de parte de los españoles y Bolívar busca a la persona más idónea, el que tiene precisamente la característica en su forma de ser más partidaria del diálogo, a la negociación, que es Sucre. Sucre, a diferencia de Bermúdez, que fue un prócer también oriental, pero que había sufrido la muerte de familiares y detestaba a los españoles de toda la vida, él se convirtió como un terror de los realistas. Sucre, por el contrario, aunque él había sufrido las pérdidas materiales y personales que le habíamos mencionado, Sucre tenía más disposición al diálogo y a la negociación y él precisamente acepta formar parte de la comisión. Y eso va a significar un triunfo político doble, porque la República de Colombia
la Gran Colombia va a ser reconocida por España como un Estado. Son dos países, son dos entidades que se reconocen mutuamente y se firma el primer tratado diplomático de importancia en ese estilo. Lo otro es que se humaniza la guerra. Valga la contradicción, porque la guerra por lo general siempre se ha caracterizado por la muerte y el exterminio. Pero lo que era lo que se llama tierra firme, todo lo que sería Venezuela y Colombia, la guerra aquí se había hecho con mucho salvajismo, con demasiada violencia primitiva, y los mismos soldados españoles que vinieron a la expedición de Morillo, que venían de la guerra de independencia de España, que fue una guerra muy sangrienta y la podemos ver en las pinturas que dejó Goya, que se llaman Los desastres de la guerra, bueno, se asustaban de venir aquí. Se asustaban de comer a la cosa aquí. Entonces, bueno, ¿qué buscan Bolívar y el gobierno liberal de España? ¿Qué buscan Morillo y Sucre? Que aquí la guerra se haga, y así se establece en el acuerdo, como los países civilizados, que se respeten a los heridos, que se respeten a los prisioneros, que no se utilicen represalias contra los civiles. Y a pesar de haber muerto tan joven, Sucre llegó a ver concretadas algunas de esas tan hermosas y humanistas y solidarias aspiraciones. Por un lado, la guerra se hizo más civilizada porque la historia de Venezuela de 1920 para acá ya no conoce tantas masacres como la que hubo, por ejemplo, en Valencia cuando entraron las tropas de Boves, sí, la misma ciudad de Cumaná que fue saqueada por las tropas de Boves y Morales. Por supuesto, hubo algunos casos después de eso. Bueno, Caracas se salvó de la destrucción por parte de Boves. Caracas estaba muy asustada con la llegada de Boves, pero con aquí, la fuga a Oriente. No, exactamente. Que irse a la huida a Oriente, claro, es eso. Pero aunque hubo episodios lamentables como el de Casafuerte de Barcelona, o luego de la batalla de Boyacá, que Francisco de Pablo Santander ordenó a fusilar a los oficiales realistas rendidos, ya no fue costumbre asesinar al soldado rendido, matar a los prisioneros, ni como pasó en La Guaira en 1814 por orden de Bolívar, o castigar a la población. Tal vez el único ejemplo fue en 1822 o 23 que el Libertador mandó un castigo a la ciudad de España, en la ciudad de Pasto, en Colombia, que era una ciudad muy realista, y Bolívar pidió hacerle un escarmiento. Pero en la campaña del Perú no ocurrió así. Y cuando es derrotado el mariscal José de la Serna en la batalla de Ayacucho, Sucre le entrega la espada. Incluso él sale exiliado y se va a un barco, y los chilenos detienen el barco y le preguntan que qué estaba haciendo él ahí. Él les cuenta que él había sido derrotado, los chilenos no lo creían, y él muestra los documentos de la capitulación de Ayacucho para que crean que en verdad, y eso generó sorpresa porque lo lógico era, en la forma como se libraba la guerra, que ese hombre estuviese preso de por vida o lo hubiesen matado. Así es. Pero justamente Sucre hizo honor a esa frase que dice gloria al vencedor, honor al vencido. Exacto. Demostrando precisamente un talante y una magnanimidad muy digna. Cuidamos de Sucre, el que influye en el Libertador. Bueno. Fíjate, un hombre que declara la guerra a muerte, sin embargo, mantiene tan cerca, protege, admira, declarado por él al mariscal Sucre, ¿no? Bueno, tal vez una enseñanza, porque aunque Bolívar nunca lo dijo públicamente, él se arrepintió del decreto de guerra a muerte, porque él hace el decreto de guerra a muerte en el año 13, iniciando su campaña admirable. Pero cuando regresa en la Tercera República y desembarca en Venezuela, una de las primeras cosas que él hace como decreto es en Ocumare, es decir, que por parte de los patriotas declara el fin de la guerra a muerte. Ya quería como desligarse de eso porque se había dado cuenta de las consecuencias graves de hecho. Y el Tratado de Trujillo, gracias a la mediación de Sucre, pone oficialmente, legalmente fin a la guerra a muerte por parte de tanto patriotas como por españoles. O sea, ya legalmente no era lícito ni legítimo aplicar la guerra de esa forma. Bueno, te agradezco mucho que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero ha sido sumamente interesante todo lo que has expuesto aquí. Muchas gracias. Qué bueno, gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Usted está viendo La Hora Clave. En compralotodo24.com vendemos todo lo que tu obra y construcción necesita: alambre, clavos, cemento, cables eléctricos, bloques, tuberías PVC. También contamos con Cercalfa. Como ha sido el derecho humanitario, Luis Fernando Castillo, que es profesor del Instituto Pedagógico de Caracas, nos va a opinar al respecto.
Cuando nos referimos al mariscal Antonio José de Sucre, vamos a encontrar una serie de aspectos bastante vinculados, por supuesto, con la guerra, pero también vinculados con lo que hoy pudiésemos llamar los derechos humanos. Hay 3 momentos históricos importantes que nos ayudan a entender esto. El primero de ellos es 1820. En 1820, Antonio José de Sucre va a participar en la formulación, en la redacción del tratado, o en todo caso armisticio, tratado de regularización de la guerra. Este armisticio buscaba fundamentalmente cesar los embates de la guerra-muerte que había generado estragos durante 1813 y 1814. En ese armisticio, Sucre y otros de los delegados establecidos por el libertador Simón Bolívar van a establecer en primer lugar que los prisioneros, existe canje entre los prisioneros que tengan ambos bandos beligerantes, y en segundo lugar que los prisioneros puedan recibir los primeros auxilios y que la sociedad civil no beligerante o no en armas pudiese, o en todo caso no se viese afectados por los embates de la guerra. En 1822, tras finalizar la batalla de Pichincha, el mariscal Antonio José de Sucre va a ceder o va a permitir en todo caso unas capitulaciones bastante honrosas para los oficiales del ejército realista, en este caso comandados por Melchor Aymerich. Y en 1824, al finalizar la batalla de Ayacucho, va a presentarse un hecho bastante particular y que nos demuestra en todo caso los principios éticos, morales y en todo caso humanitarios de Antonio José de Sucre. Y es el hecho de que en ese combate y en ese ejército realista está José de Canternac. Y José de Canternac es el oficial que había en todo caso solicitado o dado la orden para que Francisco de Sucre fuese fusilado en 1817. Sucre no tiene rencor, no tiene odio en su corazón y permite en todo caso que, digamos, los principios y las regulaciones militares se lleven a cabo sin ningún odio, sin hacer ningún señalamiento o algo violento contra el caso de Canternac. Esto demostraba, por supuesto, los principios humanísticos y los principios éticos que tiene Sucre. Ahora fíjate, María Felipe, un hombre, bueno, hoy lo llamaría un pacifista, un hombre conciliador, un hombre, como él decía, con una ética muy particular. Más que un pacifista, porque estaba en plena guerra, no podía ser pacifista. Claro. Se trataba de establecer, en términos modernos le dirían eso. Establecer ciertas reglas del juego en la propia guerra, ¿no? Claro, lógico, pero fíjate que contraste por eso es que muere justamente asesinado por el odio. Bueno, en los famosos tratados de Trujillo se plantea suspender las hostilidades, suspender las batallas para facilitar las conversaciones, en un acto, pues, lo que hoy se llama el diálogo, ¿no? Además, hay que recordar que esos tratados establecen cosas, como señalaba nuestro invitado, el profesor Terán, que, por ejemplo, el tratado establece el canje de prisioneros, que ha estado muy de moda, no elevar los conflictos bélicos a la población, es decir, respetar a la población civil, rendirle honores a los fallecidos y muertos en combate, los cuales no serían considerados como prisioneros de guerra, de acuerdo en aquel momento, ¿no? Bueno, y hay un dato interesante que valora lo que significó para Bolívar, también conversábamos eso, Sucre. La única persona a quien Bolívar se conoce, le escribió una biografía, y este es un dato muy importante, fue al mariscal Sucre en 1825. Se denominó el texto Resumen sucinto de la vida del general Sucre. Allí hizo elogios, pues, muy grandes a Sucre y destacó el tema humanitario. Ahora, lo importante es que este pensamiento y estas experiencias de alguna manera marcaron los procesos y los tratados suscritos a lo largo del resto del siglo XIX y el siglo XX y en el presente. Y una de las cosas importantes es que en los conflictos que hoy se vive en el mundo, las amenazas de guerra y esta conflictividad severa política que vive Venezuela, de alguna manera cobran vigencia las reflexiones de Antonio José de Sucre como precursor del derecho humanitario. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches. A continuación, Reporte Estelar, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia
que puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Programa de Producción Nacional.